Gracias por acompañarnos en este precioso devocional, unos minutos con Dios. Bendigo tu vida. Y en estos días hemos estado tratando el tema el enojo. Viendo que el enojo es una forma positiva en donde Dios la usa para poder fortalecer nuestras relaciones como seres humanos y como cristianos, entonces, si es tan positivo, ¿por qué ha ocasionado tantos problemas en el mundo? Esto más estaremos hablando en el siguiente devocional. Bienvenidos. Quiero iniciar este devocional con un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente, el cual dice: Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. El versículo 12 nos dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. El versículo 14 y 15 nos dice: y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. En estos momentos tal vez nos preguntemos si el enojo es tan positivo. Entonces, ¿por qué ha ocasionado tantos problemas en el mundo? Bueno, la respuesta es tan antigua que de verdad te sorprenderías. En el huerto del Edén vemos unos protagonistas importantes que son Adán, Eva y la serpiente. Y también está un árbol frutal. Esto alteró significativamente la naturaleza humana. Ahí en el huerto del Edén se tomaron decisiones y por consecuencia ahora tenemos la tendencia de tomar toda buena dádiva de Dios y distorsionarla hasta convertirla en algo perverso. El don de la razón, la sexualidad, el amor, y muchos han sido pervertidos. ¿Qué significa la palabra pervertido? Que se ha salido de su estado original. El enojo no se escapa de este hecho. El engañador todavía se encuentra entre nosotros y la escena del Edén se repite todos los días. Uno de los diseños tácticos más exitosos de Satanás es pervertir el propósito divino del enojo. El enemigo ha usado muchas estrategias para desviar de su curso la intención original de Dios para el enojo humano. Una de las más poderosas consiste en hacernos creer que todo nuestro enojo tiene el mismo valor. Por ejemplo, podemos decir: sí, me parece que ha cometido una falta, entonces me ha ofendido. Esta ilusión nos lleva a concluir que siempre que nos enojamos, tenemos derecho a estar enojados. Por eso vamos a definir lo que es el enojo positivo, es decir, el enojo autorizado o el enojo válido y el enojo no válido. El hecho es que gran parte de nuestro enojo es distorsionado. Existen dos clases de enojo y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El enojo definido, el cual tiene un sustento en donde sí hubo una falta, pero está el otro que es el distorsionado, en donde esto pues puede ser ambiguo. Recordando un poco, el enojo definido o el enojo válido es aquel que surge a partir de una falta cometida. Alguien nos trató injustamente
Alguien se apropió de nuestras pertenencias, miente acerca de nuestra persona, de nuestro carácter o nos falla de cualquier otra forma. Esta es la única clase de enojo que Dios experimenta, que es un enojo válido. Sin embargo, el segundo tipo de enojo es el no válido. Y este regularmente se origina a causa de un disgusto, un deseo no satisfecho, un esfuerzo fallido o cualquier cantidad de otras cosas que no tiene nada que ver con una transgresión moral. La situación solo se presenta como una inconveniencia en nuestra vida que toca nuestra susceptibilidad. O bien sucede en un momento cuando estamos irritables o extremadamente cansados. Sí, puede suceder en un tiempo de esto que no son nuestros 5 minutos. Para definir lo que es el enojo distorsionado, esto podemos verlo que constituye respuestas a situaciones que no son genuinamente ofensivas. Gran parte de nuestro enojo con las personas también es distorsionado. Por ejemplo, lo que la persona hizo me frustró, me decepcionó, me lastimó, me avergonzó. Pero lo que aquella hizo no fue algo hecho en mi contra. Mi enojo puede ser tan intenso como en cualquier otro caso, pero mi respuesta será diferente a la del enojo definido. Veamos un ejemplo en las Escrituras de una persona que vivió una situación así. Vemos en la historia a un general llamado Naamán, un caudillo militar y un soldado valiente que sufría de lepra. Este general del ejército del rey de Siria se había enterado por medio de una muchacha prisionera que trabajaba en su casa que había un profeta en Israel que podía sanar su lepra. Naamán acudió al rey de inmediato, le dijo lo que la muchacha israelita le había dicho y le pidió su autorización para poder ir con este profeta. El rey, como amaba mucho a este general, no solamente le dio el permiso, sino que también alentó a Naamán en su búsqueda. Cuando por fin Naamán llegó a la puerta de la casa de este profeta, algo sorprendente sucedió. Eliseo decidió quedarse adentro de su casa y solamente envió a su siervo para que diera el siguiente mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Esto lo podemos encontrar en segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 10. La respuesta de Naamán es muy notable. Este se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, él saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Esto lo encontramos en los versículos 11 y 12. Que Abana y Fafar, una de las definiciones que siempre he usado es que significa a la manera del hombre. Y el Jordán, uno de sus significados que me gusta usar, es a la manera de Dios. Dios estaba dándole una lección a este hombre que se sentía grande y le estaba demostrando a través del profeta Eliseo que la respuesta sí venía, pero no de acuerdo a cómo él la percibía, sino de acuerdo a la percepción de Dios. Esto generó mucha molestia en Naamán, por lo cual él se enfureció, se enojó, ¿sí? Se llenó de ira, pero su ira estaba distorsionada. Imagínense cómo se sentía en ese momento Naamán. Él, ahora su presión sanguínea se había elevado, resoplaba por la nariz y sus pies golpeteaban el suelo reseco. Más su enojo se convierte rápidamente en furia cuando cruza por su mente pensamientos que le parecen lógicos. En la mente de Naamán, el profeta Eliseo le había ofendido y tenía derecho a enojarse. En cambio, el profeta en realidad le había dado la cura de su lepra. Vemos que Eliseo le había hecho un gran bien, pero debido a que Naamán pensó de manera distorsionada, se enojó con el profeta. En su furia ya estaba listo para regresar a su tierra al pensar que su misión
no solo había sido un fracaso, sino una gran vergüenza. Afortunadamente, había algunas personas que lo acompañaban en su viaje y tenían bien puesta la cabeza. Ellos, sus siervos, se acercaron a él diciéndole: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Por supuesto, Eliseo no aceptó sus presentes, sino que reconoció el poder sanador de Dios. Tocando el tema, Naamán representa a aquel que experimenta un fuerte enojo, aunque distorsionado, pero que al ser confrontado, deja la furia y escucha razones en lugar de permitir que el enojo controle su comportamiento y avance. Naamán demuestra que el enojo distorsionado no tiene por qué controlar nuestra conducta y llevarnos a cometer actos destructivos. Con esto podemos hacernos 2 preguntas importantes. ¿Cómo podemos identificar cuando nuestro enojo es distorsionado? ¿Cómo procesamos el enojo distorsionado? Son 2 preguntas importantes. La primera pues es mucho más fácil de responder, pero la segunda es un poquito más complicado: procesar el enojo distorsionado. La pregunta en todo esto, cuando mi enojo no es válido, ¿hay una falta o no? Esa es la pregunta importante. El enojo distorsionado se diferencia del enojo definido en un sentido fundamental. En el enojo definido siempre hay una falta perpetrada, es decir, siempre hubo una acción. El enojo constituye una respuesta a esa falta. En el enojo distorsionado hay una falta percibida que conduce al enojo, pero la presunta falta solamente existe en su percepción y no es real. Por ejemplo, usted va caminando por la calle y de repente ve que un niño va en su bicicleta. De pronto él llega a la tienda, se baja de su bicicleta y una persona adulta llega, le quita su bicicleta. Usted, por sentido común, se va a enojar, se va a molestar porque le robaron su bicicleta. Lo que usted está generando es una furia, es un enojo, es una molestia, es una incomodidad. Lo que usted no sabe es que ese niño encontró esa bicicleta tirada en el suelo en medio de la calle, frente a una casa, y se le hizo fácil tomarla. El dueño, que es quien tomó la bicicleta, vino a recuperarla porque le dijeron que un niño la había tomado. ¿Se fija? Esto es un enojo distorsionado. Vemos una situación, pero no vemos la realidad. Es por eso que digo que el enojo distorsionado se basa en la percepción de una falta cometida, en tanto que el enojo definido se basa en una falta genuina. Es evidente que si tratamos todo enojo como si fuera un enojo definido, cometeremos serios errores de juicio. En todo enojo siempre hay primero un suceso instigador, segundo una interpretación del suceso y tercero surge la emoción de la ira. En nuestro cuerpo se disponen ciertos cambios fisiológicos, el cual nos lleva o nos dispone a una acción inmediata. Todo esto ocurre ya sea que se trate de un enojo definido o de un enojo distorsionado. Pero si queremos responder sabiamente al enojo, primero debemos discernir si está basado en una falta cometida. Para esto se requiere tiempo y reflexión. De ahí la importancia de seguir los pasos que vimos en el devocional anterior. Contenerse antes de responder de inmediato. No está en su momento, así que conténgase. Al hacer esto, usted tiene la oportunidad de cuestionar la validez de su enojo. Se debe formular preguntas acerca de usted mismo y a veces acerca de la otra persona. Con apenas un poco de información adicional, tal vez su enojo podría empezar a disminuir. Como les decía, hay 2 preguntas importantes para poder determinar la validez del enojo. La primera es: ¿cuál fue la falta cometida? Y la segunda: ¿estoy seguro de conocer
todos los hechos? La primera pregunta va directa al grano, a donde está la causa raíz. Si verdaderamente se ha cometido una falta, entonces su enojo es definido. Pero si su enojo ha surgido a causa de alguna expectativa irreal, entonces debe manejarse como un enojo distorsionado. Que alguien le dijo, que le mencionaron, que le dijeron que eso es un enojo distorsionado. Gran parte de nuestro enojo nace y crece a partir de nuestros patrones internos, mentales y emocionales que hemos desarrollado con los años. Por eso es importante mencionar que cuando empezamos a examinar el enojo de cerca, encontramos que una gran parte cae en la categoría de enojo distorsionado. Algunas veces, examinar nuestro enojo nos llevará a interrogar a la persona con la cual estamos enojados. Debemos de darle esta oportunidad. Si podemos entender que en muchas ocasiones no estamos al tanto de todos los hechos, estaremos motivados entonces a establecerlos antes de saltar a conclusiones erradas. El enojo distorsionado no causa menos problemas que el enojo definido, pero necesita ser procesado de una manera distinta, es decir, necesita ser tratado diferente. Volviendo al capítulo 12 del libro de Hebreos, las Escrituras nos están advirtiendo y nos dicen que tenemos una gran multitud de testigos de la vida de fe. Por esa razón tenemos que quitarnos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Y muchas veces el enojo se convierte en pecado porque le damos entrada al diablo. Y ahí es donde el Señor nos está hablando y dice: renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Es decir, no dejen de orar, continúen orando, fortalezcan su fe. Y dice: tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles, aquellos que nos están observando, que van iniciando, los cojos, aquellos que constantemente se caen, se levantan, se caen, se levantan, ellos puedan tomarnos como ejemplo, como referencia de que a pesar de cualquier circunstancia, cualquier adversidad, Dios nos da la victoria. Por eso dice que nos fortalezcamos. Y aquí es donde la Escritura nos dice que debemos de esforzarnos por vivir en paz con todos, procurando llevar una vida santa. Y llevar una vida santa a veces se nos complica, pero lo complicado no está en Dios, lo complicado es que nosotros hacemos complicada el llevar una vida apartada del pecado, apartada del mal. Y el libro de Hebreos nos dice claramente que debemos de cuidarnos unos a otros, para que ninguno de nosotros deje de recibir la gracia de Dios. Tenemos una responsabilidad de cuidar a nuestro hermano. Así nos haya ofendido, así lo hayamos ofendido, tenemos que ver la manera de cuidarlo, orar por él, guiarlo, dirigirlo. Si nos da la apertura de hablar, gloria a Dios. Si nos da esa apertura de hablar, gloria a Dios. Vamos a hacer la parte que nos corresponde para que cuando estemos delante del Señor, el Señor no nos reproche esa situación. Así es de que dice la Escritura que debemos de tener tanto cuidado, porque si nosotros damos rienda suelta al enojo, puede ocasionar una raíz de amargura. Y el problema no queda ahí. El problema es que aquellos que están cerca de nosotros, aquellos que nos ven, pueden contaminarse también sin deberla. Y la Biblia menciona tantos ejemplos. Por esa razón era la pregunta: si el enojo es tan positivo, ¿por qué ha ocasionado tantos problemas en el mundo? Esto nos lleva a pensar y meditar que hay ocasiones en que sí tenemos permiso para enojarnos sin permitir que el enojo ocasione que abra puertas para ocasionar que nosotros pequemos. Pero cuando no tengo derecho a estar enojado, verdaderamente llevo todas estas cosas delante del Señor. ¿Qué actitud tomo ante estas situaciones? Te agradezco el haber estado con nosotros en este devocional. Espero haya sido de gran bendición para tu vida y así, como siempre,
Por favor, danos un like, comparte este mensaje a aquellos que puede ser de gran bendición. Nos vemos en el siguiente devocional. Shalom. Bendiciones del huerto.